Me gustaría comenzar agradeciendo a la Comisión Nacional de Bioética de nuestro país por la invitación a este ciclo de videoconferencias, especialmente por haber puesto en el horizonte un tema tan importante que es la reflexión sobre la discapacidad en un momento en el que las posibilidades técnicas, los avances tecnológicos, permiten efectivamente que en un futuro no muy lejano hagamos cosas muy complejas, pero que actualmente desde ya tienen efectos y se está pues trabajando en hacer modificaciones, ediciones que repercuten de manera importante en el ámbito de la bioética. Lo primero que me gustaría hacer es enfatizar que la manera en que concebimos la discapacidad no es homogénea, no ha sido única, ni a lo largo de la historia, ni a lo largo y ancho del mundo, sino que independientemente de lo que cada uno de nosotros tenga pues digamos, asentado en su sistema de creencias o de la proveniencia o de la disciplina desde la que esté pensando, pues la discapacidad es un tema que merece nuestra atención y reflexión porque de lo que pensemos sobre la discapacidad, de cómo la percibimos, cómo la conceptualizamos, concebimos, depende también el trato que vamos a darle a las personas que viven con discapacidad, las actitudes que tengamos frente a estas condiciones de la vida humana, pero también, pues, trato discriminatorio, actitudes discriminatorias, actitudes que son perjudiciales, modos distintos de estigmatización y, por supuesto, también otro tipo de sentimientos que no tienen relación con la tristeza o con la preocupación, sino que pudieran ser incluso digamos, promovidos en sociedades pues como la nuestra, ¿no? Sentimientos de solidaridad, de empatía, que nos invitan también al cuidado de las personas con discapacidad. Entonces, esto es muy importante porque como yo intentaba compartir ahora, no todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares, han pensado lo mismo sobre la discapacidad. Y esto, pues por supuesto que depende de la cultura y del sistema de creencias del que se tenga noticia, ¿no? En el México antiguo, por ejemplo, en el centro de México se le solía dar un trato honroso a las personas con discapacidad. Esto es algo muy interesante que contrasta, por ejemplo, con el trato que en algún tiempo en nuestro país se le dio a las personas con enfermedades crónicas, algún tipo de discapacidad, con algún tipo de deformación física, provenientes pues de la concepción asistencial o caritativa que se institucionalizó en nuestro país en algún momento y que ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Tenemos también, lamentablemente, un paso por la eugenesia, por un modelo eugenésico. Las ideas eugenésicas fueron lamentablemente diseminadas en nuestro país a partir de la fundación de la propia Sociedad Eugenésica Mexicana en 1931 y quizás desde antes. Entonces, en estas tierras, en este lugar en donde habitamos hoy y desde el cual estamos reflexionando, no siempre hemos pensado lo mismo sobre las personas con discapacidad y por lo tanto el trato que hemos dado a estas personas ha sido diferente. Un trato de exclusión, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de esta época eugenésica y claramente, pues, señalado hoy como discriminatorio. En ese entonces no, sería anacrónico decirlo, pero nosotros sabemos un poquito, quizás todos los mexicanos, gracias a los esfuerzos de COPRED o CONAPRED, qué significa la discriminación. Y no me voy a detener en eso. Lo que quiero decir es que depende del paradigma, digámoslo así, o del modelo teórico desde el cual se esté pensando la discapacidad, tendremos diferentes resultados para la reflexión, incluso bioética, no solamente para la reflexión sobre política, economía, temas que tienen relación con
el desarrollo socioeconómico, la productividad, sino también la reflexión puntualmente bioética. Lo que normalmente tenemos ahora es esta idea de discapacidad pensada como em, una compleja condición que no solamente se atribuye a las características físicas de una persona, a las deficiencias, por ejemplo, a estos problemas en el funcionamiento que puedan presentar, ya sea psicológicamente, fisiológicamente, respecto a sus estructuras corporales, algunos órganos, extremidades que pueden estar comprometidos, algunas desviaciones o pérdidas de este tipo, que normalmente se conocen como deficiencias, los funcionamientos que tienen que ver con las posibilidades de las personas de desempeñar ciertas tareas o el despliegue de sus capacidades, la participación y las restricciones, evidentemente, de este tipo en la participación y otro tipo de factores socioambientales que también tenemos que tomar en cuenta para pensar la discapacidad, ¿no? La manera en que las barreras sociales, el propio entorno sociocultural beneficia, limita o impide la participación o el desarrollo o incluso los logros de estas personas, ¿no? Lo que entonces normalmente se hace con la complejidad de este abanico de conceptos que se suelen distinguir no solamente desde la política, sino también, digamos, pues desde la filosofía, por ejemplo, lo que hacemos con eso es pensar, pues, un modo de entender la discapacidad que sea más acorde con la narrativa de los derechos humanos o el modelo social, que es lo que ha, pues, privilegiado desde hace varios años, desde hace décadas, el mundo, la comunidad internacional y también México, desde la aparición de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008. Les leo la definición que desde aquí se considera apropiada. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta, sin embargo, puede ser problemática desde diferentes visiones que también aparecen en el diálogo académico sobre discapacidad y como les decía también, implican porque de ellas se derivan diferentes actitudes y sentimientos hacia la condición de discapacidad, que vamos a ligar en lo que viene con el tema de la modificación genética, ¿no? La posición más radical, digámoslo así, en un sentido, es la del orgullo, pero está íntimamente vinculada con la posición anticapacitista de autoras como Fiona Campbell, que considera que las estructuras mentales capacitistas propias de las sociedades contemporáneas en su mayoría hacen que la discapacidad se entienda de un modo que debemos erradicar. Es decir, en sus palabras, existe una red de creencias, procesos y prácticas que producen un tipo particular de yo y de cuerpo, un estándar corpóreo, un estándar fisiológico, funcional, que se proyecta como la especie perfecta, típica y por lo tanto esencial y plenamente humana. Entonces, la discapacidad aparece como un estado disminuido del ser humano, es decir, siempre existe la comparación de la persona disminuida con un paradigma inalcanzable, casi mítico, de hecho mítico, sobre un ser humano perfecto, que aparentemente es un ser humano adulto que ha alcanzado la independencia, que puede no solamente valerse por sí mismo de manera natural en la sociedad, sino que cumple con ciertas condiciones, con ciertos paradigmas estéticos, funcionales y respecto a sus capacidades. Esto es muy problemático para personas como ella,
quien vive, por cierto, con discapacidad, pero también lo es para otro tipo de personas que han reflexionado sobre este tema y que quizás tienen una posición que también nos resulta interesante para ahora contrastar con el deseo de perfeccionamiento que parece ser alcanzable, que postulan quienes están a favor de las intervenciones, de las mejoras y de la modificación genética como una herramienta para erradicar la discapacidad. Estoy pensando en autoras como Bárbara Arnil y Eva Kitay, que han señalado, bueno, en México, por ejemplo, existe también una activista que es Andrea Flores, que tiene una concepción de la discapacidad bastante interesante y a la cual me referiré sin duda. Pero Bárbara Arnil y Eva Kitay han pensado que la discapacidad remite a una visión sesgada de la antropología. Es decir, nos parece que las personas debieran para ser consideradas tales, cumplir con ciertos requisitos que tienen relación con los funcionamientos, las capacidades y también con una manera de relacionarse con los demás. Sin embargo, lo que resulta de la observación realista de la convivencia humana y de las formas en que se despliegan las vidas humanas es algo muy distinto porque las personas somos plurales, somos muy variadas, pero no solamente eso, sino que somos frágiles y vulnerables en algunos momentos de nuestras vidas de manera especial, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de la madre, cuando somos bebés o cuando somos personas que tienen cierta edad o que han pasado por alguna enfermedad o alguna condición que los lleva a tener pues una mayor propensión al daño. Entonces, esto no se niega, que hay una gradación posible, que hay una vulnerabilidad compartida, pero otras que no lo son. Ahora vemos con un poco más detalle esto desde Eva Kitay, pero lo cierto es que esta es una característica que no podemos negar que existe en todas, absolutamente todas las personas del mundo. Y que cuando reflexionamos sobre quién es la persona humana y por qué merece un trato distinto al resto de los seres vivos, por ejemplo, si es que creemos esto, pero bueno, este es como el discurso más típico en el ambiente médico en general. Lo que sucede es que normalmente las características que salen a la luz son otras, ¿no? Se resalta, por ejemplo, que somos seres sociables, que somos seres inteligentes, que somos seres racionales, que tienen la capacidad de comunicarse a través del lenguaje, que somos animales simbólicos y que en general lo que resulta que es llamativo es que somos racionales y que poseemos autonomía moral, ¿no? Que es la referencia a Kant más recurrente también en este sentido cuando se busca una definición del ser humano que sea satisfactoria. Entonces, la reacción de autoras como Eva Kitay, por ejemplo, es justamente poner en contraste una situación en la que ella se tiene, pues, que mirar necesariamente porque está involucrada de manera personal, pues su hija fue, digámoslo así, clasificada, voy a poner comillas acá, como una persona con discapacidad cognitiva severa. Por lo tanto, cuando ella entraba en este tipo de diálogo o reflexión sobre qué es lo que constituye la característica principal, más remarcable, o el atributo que hace muy valiosa a la persona en general, ¿no? Ella se encontraba con la dificultad de que su hija normalmente no estaba incluida, porque no era considerada una persona que pudiera tener, por ejemplo, medida de IQ. En este contexto, se da la tarea de reflexionar sobre lo que es verdaderamente humano y la consecuencia de este estudio y reflexión cuidadoso sobre la antropología y sobre la discapacidad en particular es que la vulnerabilidad tiene que ser esta característica que es verdaderamente universal y compartida por toda la especie humana. No la capacidad de hablar, de hacer historia y narrar nuestras historias, no la capacidad de ser un ente racional. Entonces, desde ahí lo que nos propone es mirar con nuevas lentes a la discapacidad, ¿no? Entonces, eh,
las lentes con las que miremos la discapacidad nos invitan también a hacer una nueva reflexión sobre la antropología y la bioética hacia donde nos vamos a mover ahora. Pero regreso a Kitay muy rápidamente. Si nosotros consideramos este deseo de perfección con mayor énfasis, esta necesidad de autonomía, de desplegar nuestras capacidades de la mejor manera posible como seres humanos, tenemos un panorama muy distinto del que podemos tener si la vulnerabilidad se coloca en el centro de la reflexión, no la perfección humana, no las capacidades humanas, sino la vulnerabilidad, que no significa que olvidemos también que somos seres miembros de una especie que típicamente se considera racional, cuyos miembros tienen ciertos funcionamientos típicos de la especie, etcétera. Lo que quiere decir es que hay hay un cambio, sobre todo muy fuerte, en la percepción de las personas más vulnerables y una especie de vergüenza por la vulnerabilidad a partir de lo que ella llama el mundo industrial y postindustrial moderno. Voy a permitirme leer una cita de Kitai en donde ella lo que trata de decirnos es que ni la ciencia ni el progreso servirán para modificar la condición humana de vulnerabilidad y que es un desacierto intentar hacerlo. No solo a hacerlo, sino incluso destinar recursos a la investigación con esa finalidad. En nuestro mundo industrial y postindustrial moderno, donde la independencia se interpreta como la marca de la edad adulta, es difícil para muchos reconocer que la dependencia es recurrente y que somos universalmente vulnerables. Por ello, la cubrimos, la dependencia, la cubrimos de invisibilidad o la estigmatizamos con hipervisibilidad. La independencia del trabajador sano y vigoroso tiene un costo. La parte inferior de una sociedad que otorga un valor supremo al trabajador adulto independiente y en pleno funcionamiento es el individuo con discapacidad, estigmatizado e infantilizado. En este juego de luces y sombras de las realidades sociales, lo que tenemos es, por un lado, la exaltación de aquellos individuos que por lo menos por un tiempo logran cierta independencia y autonomía y quienes son dependientes. Y que solemos estigmatizar, ¿no? Lo que nos está tratando de decir también, al menos es mi parecer, es que la visión moderna, parcializada de lo que significa tanto la realidad humana como el papel que debe jugar en este sentido la tecnología, esta visión parcializada nos ciega, ¿no? Nos impide poner nuestra atención a lo que es verdaderamente importante y que constituye el llamado moral y bioético más relevante para nosotros, ¿no? Ciega nuestra atención, nos dice, a la vulnerabilidad humana, pues privilegia un paradigma de autoeficiencia, independencia y autosuficiencia, ¿no? Digamos en contraste con lo natural, que es la fragilidad y la vulnerabilidad que todos compartimos. Esto, sin embargo, y es aquí donde viene la importancia de señalar este cambio de paradigma que nos propone Kitai, ¿no? De desear perfeccionamiento, independencia y autonomía, vigor, productividad, funcionalidad, de manera perfecta y empezar a valorar que entre todos podemos más, ¿no? Que hay capacidades que podemos generar todos de manera colectiva, que esta vulnerabilidad, esta fragilidad que todos compartimos, pero no de la misma manera y no en el mismo asunto y no del mismo grado, etcétera, hace que podamos generar una red de interdependencia y de cuidado mutuo, que es lo que verdaderamente nos hace humanos. Entonces, nos dice, en lugar de unirnos a los capaces en una búsqueda quijotesca de una independencia que no vamos a lograr, que es inexistente, podríamos aprovechar para encontrar una mejor manera de gestionar la dependencia. Podemos ser relativamente independientes en algunos momentos, en algunas cosas, de alguna manera, pero incluso esta independencia será a expensas de alguien si no incorporamos las necesidades de dependencia
en el tejido de la sociedad. Además de ser una necesidad de justicia, incorporar y un llamado ético, incorporar las necesidades de todos al entramado social y a la reflexión sobre ello, hay que recordar que nacemos y somos dependientes y que esta dependencia, aunque resulte que puede ser distinta en los diferentes seres humanos, es inevitable y es natural, ¿no? Por eso, aunque debe ser diferenciada para Kitai de las dependencias derivadas o las dependencias inducidas o construidas socialmente, por ejemplo, una dependencia derivada después de un accidente o de una enfermedad que podía haber sido evitable, evidentemente hay que señalarla. Pero también, por ejemplo, la dependencia construida de algunas mujeres en algunos lugares del mundo, o quizás de todas, ¿verdad? En fin, no hay que confundirnos con eso. Lo que sí creo que vale la pena, por lo menos pensar, para entrar ya a la reflexión sobre la bioética, es que el propio hecho de que seamos vulnerables, frágiles, dependientes, que todos enfermemos en alguna ocasión, que todos tengamos una cierta tendencia hacia em, digamos, la búsqueda de soluciones conjuntas, esto la verdad es que es una buena noticia. Es una buena noticia porque nos permite, este cuidado mutuo nos permite el amor, nos permite el encuentro interpersonal y nos permite generar redes de cuidado y de interdependencia y crecimiento mutuo que son valiosas en sí mismas. Ujú. Entonces, todo cuidado es a la vez intensamente personal, pero también es inextricablemente, dice ella, social, simbólico y significativo, ¿no? Es un esfuerzo profundamente emocional, racional, pragmático, práctico, y una práctica, nos dice, que comprende virtudes morales fundamentales y bienes humanos fundamentales. Esta es la reflexión con la que me gustaría que nos quedáramos sobre esta diferente manera de entender la discapacidad con, digamos, un mayor optimismo, que no quiere decir que romanticemos y olvidemos las barreras sociales que evidentemente sabemos que existen en nuestro país y que tenemos que trabajar juntos para superar. Y tampoco quiere decir que no busquemos soluciones médicas viables, respetuosas con la dignidad de las personas y también de los que están por nacer y las futuras generaciones, pues para que tengamos mejor calidad de vida, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Y entonces es aquí donde entra la reflexión bioética. Ah, pero me olvidaba, les quería decir, por ejemplo, que Andrea Flores, incluso ella vive con discapacidad eh, motriz, bueno, vive con parálisis cerebral, es una persona eh, que se ha dedicado también a reflexionar sobre estos temas y lo que apunta su teoría, que está en este momento en proceso de sistematización, él lo está escribiendo, es que la discapacidad es incluso un don para las familias, porque se establece desde otra óptica, desde otra perspectiva, como una posibilidad de encuentro y crecimiento mutuo, ¿no? En un juego de donación y un juego de virtudes en donde también con humildad, pero también con la participación de todos en la familia de manera compleja y sistemática, se van produciendo logros, ¿no? Lo que a ella le interesa es enfatizar que nos equivocamos si solamente nos importa las características intrínsecas que se consideran características individuales de la persona con discapacidad para señalarla como tal, sino que hay que ver mucho más allá. En este sentido, lo interesante, me permito hacer este paréntesis que ya decía que iba al papel de la bioética, pero me voy a regresar tantito porque es muy interesante. Ella plantea un avance del eh, del modelo social respecto al modelo caritativo o el modelo asistencial y también, por supuesto, del modelo eugenésico o el modelo médico, ¿no? Que pudiera entrañar incluso ensañamiento terapéutico y algunos errores morales que son interesantes, pero aparte de este avance que ha logrado ya el modelo social y la perspectiva de derechos humanos, tenemos el modelo del cuidado, que estudia desde Kitai, y que resulta un avance respecto a estos últimos, pero hay otro más, hay un paso más que dar, ¿no? Que Kitai alcanza a entrever, pero no da finalmente y que ella
está sistematizando, les contaba, y es el paso a comprender la discapacidad también como don. No quiere decir que sea únicamente un don y que tengamos que olvidarnos de los avances respecto a la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad o los avances respecto a la consideración social, ¿no? Especialmente de las barreras sociales, por ejemplo, sino que tenemos que abrir un poco más los ojos y abrir un poco más el espectro de comprensión de la discapacidad. Ahora, toda esta larguísima introducción, ustedes me disculparán si me pasé un poco con algunos detalles o algunas imprecisiones, para entrar a esta reflexión sobre el papel de la bioética en este sentido, ¿no? A ver, la bioética, por supuesto, como disciplina que posee esta vocación para orientar las prácticas médicas, para proteger la vida, ¿no? Normalmente se insiste mucho en el inicio y el fin de la vida, pero protege la vida en general y por lo tanto también eh, se debe enfocar en el trato de las personas con discapacidad y en la vida que consiguen las personas con discapacidad con más o menos tratamientos médicos, con más o menos oportunidades de mejorar su situación en muchos sentidos, ¿no? Pero básicamente estaríamos de acuerdo en que tiene que hacer la bioética una reflexión muy importante en este campo. Me parece que otra cosa que es muy importante señalar es que debe otorgar criterios y principios éticos con la mayor claridad posible para poder también dibujar las posibilidades, pero también los límites que ante el progreso tecnológico es muy importante que dibujemos bien, ¿no? Eh, la bioética y la discapacidad, entonces, me parece, por eso es un tema que me pareció muy relevante y que a mí particularmente me interesa, puede tener una importante oportunidad para la reflexión sobre esta conexión, esta relación entre la bioética y la discapacidad, en un tema muy particular que además es muy importante para el momento histórico en el que estamos, ¿no? La modificación genética. Mm, el papel que juegue la bioética, el énfasis que pongamos en la promoción o eh, digamos, la visión más conservadora o bioconservadora respecto a estos avances tecnológicos va a depender, evidentemente, de cómo pensamos hoy en día la discapacidad. Y esto que veníamos diciendo, ¿no? Si nuestro enfoque tiene esta percepción de lo humano, ¿no? Como potencialmente perfecto, potencialmente muy capaz y autónomo, vamos a pensar la discapacidad y por lo tanto las soluciones, los tratamientos y las mejoras, o incluso en la erradicación de la discapacidad en la mayor parte de los espacios y de la manera más contundente que podamos, ¿no? Que podamos. Em, Quizás una buena forma de hacerlo con los riesgos que implica tomar dos posiciones radicales para compararla es pensar en la posición de algunos autores que han propuesto este deseo de perfeccionamiento que hoy en día tiene de hecho salidas fácticas y accesibles gracias a técnicas, por ejemplo, como CRISPR-Cas, que em, promete ser segura y promete ser muy cuidadosa, ¿no? Eh, este, esta realidad que es palpable en nuestros días, aunada a este paradigma de perfeccionamiento alcanzable, este deseo de perfección de algunos autores, pues evidentemente desde esta posición podemos entender que estos autores, por ejemplo, estoy pensando en Nick Bostrom y estoy pensando también en Peter Singer, ¿no? En Peter Singer. Eh, Desde dos formas de resolver distintas y de diferentes
pues, formas de entender la filosofía. Ambos autores, y hay muchos más, estarían a favor de erradicar la discapacidad, ya sea porque entraña un sufrimiento evitable y un deterioro de la calidad de vida de las personas, una tragedia, ¿no? Una condición limitante que se debe reparar, o porque este perfeccionamiento humano potencial que todos tenemos, si es que estuviéramos diseñados genéticamente de un modo, ¿no? Como es el caso de Bostrom, que es un autor considerado transhumanista y que pretende, digamos, evitar estos errores de la naturaleza a través de la intervención tecnológica, la intervención humana, que pudiera ser para algunos demasiado violenta, demasiado utópica, pero que le parece y está bien acompañado por otras personas que piensan parecido, le parece que es justamente el camino que debemos tomar los seres humanos y que de hecho es incluso un deber moral procurar que las siguientes generaciones tengan mejores condiciones genéticas. ¿Para qué? Para estar preparados, ¿no? Para evitar la enfermedad, para evitar el envejecimiento, para evitar efectivamente la discapacidad que es para él indeseable, pero además es fácilmente evitable si tenemos, tan solo tuviéramos ya los elementos para erradicarla. O sea que en esta búsqueda y en esta inversión titánica para alcanzar esta perfección, pues lo que tenemos que hacer es seguir ilusionados, ¿no? Por este paradigma que hemos dibujado de perfeccionamiento que invita, por ejemplo, a pensar en funcionamientos, ya sea perfectos, conforme a los estándares actuales, o superiores, ¿no? Incluso, pues, posthumanos. Desde esta posición, entonces, lo que tenemos que hacer es privilegiar determinados rasgos genéticos sobre el ambiente y la crianza, evidentemente, y muchas otras cosas, privilegiar la intervención, que es una intervención en el fondo eugenésica, ¿no? Para, pues, producir individuos que sean perfectos y que por lo tanto no tengan estas limitaciones, estos funcionamientos en su participación que llamamos discapacidad. En este sentido, parece ser que la discapacidad, entonces, esta manera de entender a la persona con discapacidad puede ser vista, y esto lo dicen Cecilia Gallardo, Bárbara Arnil y otras autoras, ¿no? Como una producción, lo voy a decir tal cual, como una producción de la modernidad cuyo epítome, perdón, sería precisamente el transhumanismo post-metafísico. Es decir, ya no necesitamos reconocer una naturaleza humana con una cierta tendencia natural, una teología o una cierta, em, unas ciertas características que se desprenden de ella, sino que podemos eh, proponer, ¿no? Modelos de perfección transhumana o posthumana. Esto tiene una relación directa, ¿no? Con el tema que nos convoca hoy, que es discapacidad y modificación genética, porque los esfuerzos que están encaminados a conseguir este modelo de perfeccionamiento, por supuesto que no se presentan ante nosotros como prácticas eugenésicas. Recordemos que esto tiene, pues, unas luces muy rojas que enseguida nos saltan a las personas de casi todo el mundo, ¿no? Por la experiencia eugenésica en Alemania, y que justamente tiene mucho, mucho que ver con pues, el surgimiento, digamos, muy, muy activo y muy decidido de la bioética, ¿no? Para evitar pues, los horrores que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay otras prácticas eugenésicas, yo mencionaba que en México se dieron también, pero también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, recientemente señalada, por ejemplo, la eugenesia mercantil por el filósofo Michael Sandel, ¿no? Entonces, evidentemente no se va a presentar un proyecto de mejora genética como un proyecto de eugenesia o un proyecto de intenciones
eugenésicas que hoy por hoy señalamos claramente como muy problemáticos porque tiene raíces discriminatorias. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿No? Pues presentar a la discapacidad, a la enfermedad, el envejecimiento, no en tanto que enfermedad y envejecimiento, sino también en tanto que son muy problemáticos para que las personas hagan una vida que les parezca una vida con sentido, una vida buena, una vida alegre, una vida digna de ser vivida, ¿no? Por eso no es raro que esté también vinculado este discurso con discursos que, pues digamos que promueven el aborto durante el embarazo o que promueven la eutanasia cuando las personas tienen discapacidad severa por periodos prolongados. En fin, entonces intentaba yo decir hace un momento, dos posiciones radicalmente opuestas que se suelen encontrar en la literatura, ¿no? Aquellos cuyo deseo de perfeccionamiento parece alcanzable porque tenemos ya salidas técnicas, tecnológicas, científicas, fácticas y accesibles, CRISPR-Cas, por ejemplo, y aquellos autores que insisten en volver a valorar la imperfección y volver a valorar la vulnerabilidad y que pues no estarían de acuerdo con esta noción, ¿no? Esta noción antropológica o esta idea de ser humano, porque los seres humanos somos más bien interdependientes y digamos que los nuevos seres humanos pueden ser vistos como un don, como un regalo, que es, por ejemplo, la postura de este filósofo Michael Sandel en este libro que se llama, me parece, Contra la Perfección en español. Claramente, estos autores que pretenden erradicar la discapacidad eh, de diferentes maneras, ¿no? Quizás me corrijo. Peter Singer, por ejemplo, para tratar de evitar el mayor sufrimiento posible de una manera eficaz, pues propone el aborto y eliminar la discapacidad por esta razón, ¿no? Pero tenemos un grupo de personas, que es a las que quería originalmente referirme, como Nick Bostrom, Julian Savulescu, por ejemplo, o Natasha Vitamot, que proponen que siendo posible que tengamos estas capacidades tecnológicas para hacer mejoras y para erradicar lo que ellos consideran limitaciones y problemas, tenemos la obligación moral de hacerlo, ¿no? Básicamente sería algo así. Entonces, la modificación genética se convierte para este grupo de autores en una obligación moral. Aquí la bioética tiene evidentemente mucho que reflexionar, ¿no? Por supuesto, sin dejar de escuchar a este segundo grupo de autores en donde se encuentran, por ejemplo, con sus diferencias, pero se encontrarían en este grupo, me atrevo a decir, Jürgen Habermas, Francis Fukuyama, Michael Sandel e incluso autores como Hannah Arendt, ¿no? Ellos estarían dispuestos, me parece, a afirmar también de la mano de autoras anticapacitistas como Fiona Campbell o estudiosas de la discapacidad como Elizabeth Barnes, Barbara Arnil o Eva Kitai, estarían dispuestos, digamos, todos con sus eh, alcances, limitaciones, sus semejanzas y sus diferencias, a proponer que tengamos mucho cuidado con asegurar que la modificación genética es la solución, porque podemos dejar de lado las soluciones no solamente más accesibles, sino más humanas a la necesidad de apoyo o de tratamientos médicos para algunas personas que son especialmente vulnerables ante los posibles daños que puede sufrir un ser humano, ¿no? Entonces, por un lado, podemos posicionar a estos autores a favor de la modificación genética, incluso como obligación moral, y fíjense qué contrastante. Por otro lado, tendríamos que tener mucho cuidado con este tipo de asuntos también porque pueden constituir una elección, pues digamos, unas dinámicas de elección arbitraria de ciertas características genéticas que valoramos más social y culturalmente, la fuerza, la inteligencia, por ejemplo, frente a otras posibilidades y podríamos incluso, que seguramente esto es lo que estamos todos pensando ahora, tener estas tendencias eugenésicas, ¿no? De favorecer a ciertas
ciertos criterios estéticos y favorecer también ciertos criterios que son funcionales o incluso productivistas. Entonces, hay que tener cuidado por ahí. Hay incluso una reflexión muy interesante que tendríamos que hacer respecto a estas dos visiones, ¿no? Que es, ¿en dónde queda la dignidad humana? Sobre todo, si pensamos en que no queda claro en qué momento se constituye esta persona, ¿no? Desde el momento de la concepción o en qué momento sucede. Para muchos autores, para muchos filósofos, esto no pasa con claridad y entonces tenemos un riesgo muy importante de trato experimental hacia la persona si no consideramos también pues esta situación muy delicada, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no? La dignidad humana, no olvidar esta necesidad de no darse a uno mismo, como está sucediendo en algunos casos, ¿no? Quizás algunos de ustedes han visto esta serie documental de personas que están eh, voluntariamente bajo tratamientos de mejora, pues para evitar el envejecimiento, ¿no? Y cosas de este tipo que están pasando ya en nuestros días y que parecen poco problemáticos, porque es la persona misma con sus propios recursos que se da a sí mismo un trato experimental. Pero eso es problemático de suyo. El trato experimental a la persona en cualquier etapa de su vida resulta un tema de reflexión bioética muy serio, ¿no? Entonces, me parece que estos énfasis, estas diferencias son interesantes y podemos con esto volver a esta reflexión con la que iniciábamos sobre cómo concebir la discapacidad como una tragedia, ¿no? Peter Singer, por ejemplo, como una condición limitante que tenemos que reparar, como error de la naturaleza humana, que con nuestra inteligencia y nuestras posibilidades tecnológicas como humanos tenemos incluso el deber de reparar, ¿no? Y en este sentido no hay como muchos límites bien estudiados sobre en qué momento estamos haciendo trato experimental o pues en algún tratamiento, por ejemplo, pasamos los límites hacia el ensañamiento terapéutico, ¿no? Con niños con discapacidad, típicamente. Eh, Debemos entonces prevenir, erradicar, trascender la condición de discapacidad. Es una pregunta que depende de qué entendemos, ¿no? Ya hemos dicho, a ver si trato de ordenarme un poquito en todo este rollo que estoy acá intentando esclarecer ahora. Mm, Depende mucho de si entendemos la discapacidad desde un enfoque eugenésico, funcional, productivista, estético, capacitista. Es decir, ¿por qué decimos que una persona vive con más o menos discapacidad? ¿No? Por ejemplo, dicen estudiosos como Javier Echeverría, como la propia Eva Quitay, que las personas, Agustina Palacios también, por ejemplo, que las personas viven con mayor o menor grado de discapacidad, depende de dónde estén. No, curiosamente la migración disminuye la discapacidad en un sentido. No, si yo vivo en Berlín y tengo discapacidad motriz en México, probablemente no tenga el mismo grado de discapacidad motriz allá por las condiciones urbanísticas, ¿no? Eh, y otras muchas más, por ejemplo, que podríamos señalar. Pero entonces, quizás habría que pensar muy bien en estos diferentes enfoques, ¿no? Mm, la, em, la forma en que, por ejemplo, algunas personas cuentan con apoyos para tomar decisiones, con apoyos para tener mejor movilidad de parte de los estados o de las familias, también disminuye el grado de discapacidad. Entonces, parece que el enfoque eugenésico puede, por lo menos según algunas reflexiones, algunos autores, estar equivocado pensando que la modificación genética con estos criterios funcionales o capacitistas, si ustedes lo quieren, o seguimos a Fiona Campbell, digamos, estas intervenciones reducen o eliminan o trascienden la discapacidad. Parece que no está del todo claro que así suceda, ¿no? Desde el modelo, por ejemplo, el modelo social o de la perspectiva de derechos humanos, pasan más bien estas cosas como las que acabamos de decir, ¿no? Hay que tomar en cuenta las determinantes sociales de la salud, hay que tener en cuenta las estructuras estatales
pues digamos, el sistema de apoyos, la digamos, la revolución epistémica, los cambios en los prejuicios de las personas, estas revoluciones culturales, para medir entonces el grado de discapacidad que tienen las personas o para proponer una mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero existe incluso otras posibilidades como el modelo de la diversidad funcional, que nos invita a pensar que simple y sencillamente la discapacidad es una forma más de vivir la vida humana, es una de las posibilidades en las que se despliega y que representa una característica más. Incluso hay posiciones que para algunos son muy radicales y que, por ejemplo, nos invitan a pensar que un martillo puede ser una prótesis, ¿no? Porque yo no alcanzo y no tengo suficiente fuerza para hacer lo que quiero hacer y tengo esta ayuda, este apoyo subsidiario para mis deficiencias. O yo mido 1,56, por lo tanto no alcanzo algunas cosas y tengo un ganchito, ¿no? Ahora en algunas plataformas de internet se venden este tipo de cosas, ¿no? Ganchitos para alcanzar, si no te puedes agachar o para recoger algo que está muy alto, etcétera, ¿no? Los lentes, por ejemplo, los típicos anteojos que algunos usamos serían considerados prótesis de la misma manera que puede ser, por ejemplo, una prótesis de mano. ¿No? Sencillamente lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de que hay muchas maneras de desplegar nuestra vida como humanos, de conseguir los logros que hemos pensado, de manifestarnos en el mundo, de participar y de autorrealizarnos y que simplemente son todos diversos, ninguno son mejores que otros, ¿no? Algunos que han reflexionado sobre el derecho a la salud, como Paulette Dieterlen o como Norman Daniels, han señalado que aquí hay una dificultad, esta visión de la discapacidad, ¿no? Que la diluye, digámoslo así, y que, pues digamos, se desmarca un poco de los entornos sociales y de las dinámicas interpersonales, tiene la dificultad de poder dejar fuera de ciertos tratamientos y de ciertas terapias a personas con discapacidad o de ciertos apoyos incluso, ¿no? Entonces, aquí hay que tener también esto muy en cuenta, ¿no? Porque quizás esta forma de entender como simplemente una parte, una forma, una más de las maneras en que la diversidad, de la pluralidad de lo humano se da en nuestro mundo, sin ninguna referencia, digámoslo así, conforme a lo que ha propuesto Daniels, por ejemplo, sin ninguna referencia a lo que es estándar o a lo que es típico de la especie como un funcionamiento o como un logro, pues que normalmente, ¿no? En esta idea de normalidad, que normalmente alcanzamos, si eso lo descolocamos, pues probablemente deje de importarnos si la persona no tiene acceso a un tratamiento que pudiera serle de utilidad para vivir mejor o más acorde con sus propias aspiraciones. Espero haberme explicado bien. El punto es que hay que pensar muy bien qué es la discapacidad para poder después em, colocarnos en una posición puede ser intermedia, una posición entre estas dos que yo he intentado explicar, ¿no? De quienes piensan que la modificación genética es incluso un imperativo y quienes piensan que hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Hay que tener mucha precaución por varias razones. Por tener un cuidado de no editar demasiado y afectar la herencia genética de las siguientes generaciones, pero también porque podemos producir nuevas formas de eugenesia y nuevas formas de discriminación. Un poco pensando en ciencia ficción, pues tienen el ejemplo de esta muy buena película que es de hace muchos años, pero sigue siendo muy interesante, que es Gattaca, ¿no? Bueno, entonces, si por un lado tenemos una lectura eh, de de la condición antropológica, de lo que implica vivir como humano, más estática y centrada en las capacidades o los funcionamientos, es mucho más probable que nuestra visión de la discapacidad sea negativa.
Pero si nosotros apuntamos a una visión antropológica distinta, en donde el ser humano es interdependiente por naturaleza, no solamente en algunos casos que representan, por ejemplo, personas que viven con mayor grado de dependencia, con funcionamientos limitados, sin alguna parte de su cuerpo, o con alguna enfermedad crónica, ¿no? No solamente ellos, sino todos, aunque de distintas maneras, en diferentes niveles y en distintos grados o en diferentes momentos de nuestras vidas, lo seamos, todos somos dependientes. Es decir, hay un mito, ¿no? Que entronca, digámoslo así, con el mito capacitista, que es el mito de la autonomía o de la independencia, de la autonomía entendida como independencia. Algunas lecturas de Kant relativas a la vida digna, ¿no? Enfocadas en este concepto que él puso muy en claro sobre la dignidad humana, que es este valor intrínseco de las personas por el solo hecho de serlo, ¿no? Que no permite que se les otorgue valor de manera mercantil. Las personas dicen, no tienen precio, tienen un valor intrínseco que podríamos llamar un valor infinito, ¿no? O es un valor que no es cuantificable, que no es posible gradar. Eh, Algunas personas, a partir de una mala lectura, en mi opinión, de esta idea de Kant, que aparece con mucha claridad ahí, pero no es el único lugar donde aparece, con esta lectura de la vida digna, de la vida humana digna, han propuesto no solamente las mejoras, tratamientos o esta, em, pues estos esfuerzos encaminados a buscar calidad de vida o vida digna en el sentido de una vida cómoda, una vida de confort, una vida con funcionamientos cada vez más altos, con expectativas de no solamente en tanto duración, sino también en tanto posibilidades, oportunidades y un abanico inmenso de experiencias humanas. Me parece que ahí hay que poner también un foco rojo para intentar con mucho respeto leer las diferentes posiciones, hacer este ejercicio de diálogo académico pues muy cuidadoso y desde las posibilidades de la humildad epistémica para pensar si verdaderamente la vida digna tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Con el bienestar, con el confort, tiene que ver con evitar a toda costa el sufrimiento, precisamente porque amparados en este concepto de dignidad entendido, ¿no? Que de un modo, digamos, como em, básicamente truqueado, diría yo, ¿no? A partir, sí, de una relectura de neocantianos o incluso de Kant, en donde la autonomía moral aparece simplemente como autonomía o esta idea de mayoría de edad aparece como una idea de adultez en, en un sentido que al combinar, ¿no? La adultez con la autonomía, la independencia y el proyecto de progreso moderno, tenemos algo muy complejo que es la valoración de la vida como vida digna, si es que se cumplen o no, ¿no? Este tipo de condiciones, ¿no? Si yo no puedo valerme por mí mismo, es decir, no soy independiente o autónomo, sino dependiente, mi vida ya no es digna. Si yo no tengo una vida deseable, confortable, sin ningún tipo de sufrimiento o exigencia, entonces puedo considerar que esta vida ya no es digna y puede terminar, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay una reflexión interesante que proviene también de estas formas de entender al ser humano. Entonces, en todos estos escenarios, pues la pregunta clave es quiénes somos las personas. Y si tenemos o no tenemos una cierta naturaleza, si tenemos o no tenemos estas necesidades humanas básicas compartidas o perseguimos los mismos tipos de bienes.
Es en el fondo una reflexión que invita a ser metaética, ¿no? Que me parece que también hay que hacer. Volviendo a la modificación genética, ¿no? Las posibilidades de modificación genética que se presentan como una opción preventiva para evitar todo tipo de discapacidad en lo posible, para erradicarlas, como presume, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Que no tiene ningún caso de trisomía 21, de síndrome de Down, o no tiene ningún caso de nuevos nacimientos de personas con esta condición por considerarse indeseable, ¿no? Para las sociedades, para las familias, incluso para la propia persona, ¿no? Entonces, si nosotros queremos de alguna manera y hemos insistido en que ya sea por aborto, ya sea por tratamientos intrauterinos, ya sea por diseño genético, eh, si nosotros queremos erradicar la discapacidad, probablemente pase de ser un deseo a ser una política o una obligación moral para los padres de menos, ¿no? Depende de dónde nos coloquemos y en qué lugar del mundo estemos, pero esta es una cuestión de mucha relevancia. Me parece que una clave está en pensar los fines por los que se proponen estos tratamientos y mejoras. ¿Para qué? No solo por qué, sino para qué queremos que esto suceda. Para que la persona sea más feliz, para que la persona sea más plena, para que la persona participe, para que las sociedades sean más productivas, para que las personas se vean mejor, se sientan mejor, vivan durante más años, para que las vidas sean más significativas, ¿no? Bárbara Mill es una filósofa con discapacidad que ha reflexionado de manera muy seria sobre este tema, que además hace un trabajo metafísico también relevante como especialista en metafísica, me refiero. Ella ha dicho que la vida con discapacidad incluso no solo no es una tragedia, sino puede ser profundamente significativa y feliz. Y lo que dice parece que es muy interesante y básicamente tiene que ver con que las personas con discapacidad que logran superar los prejuicios, los estigmas alrededor de su condición y que pueden ver las ventajas, ¿no? De las posibilidades que tienen de participar, de entrar en relaciones personales y ejercer, digamos, de alguna manera su profesión o poder materializar su vocación, pero también otras que, digamos, típicamente no consideraríamos que lo hacen, ¿no? Si logran separarse de estos prejuicios y estigmas y nosotros les preguntáramos, probablemente nos daríamos cuenta de que son básicamente felices, plenas, insisto, sin romantizar, ¿no? Todas las posibles dificultades que entraña vivir que entraña vivir con discapacidad. Pero ella dice eso, ¿no? Pone varios ejemplos en algunos de sus textos y sería interesante pensar por qué lo dice, ¿no? Justamente pensando en que algunas de las justificaciones por las cuales estamos proponiendo la prevención y erradicación de la discapacidad es porque consideramos que la discapacidad entraña sufrimiento por una visión de tragedia que dice Bárbara Neal, solamente implica quitarse unos lentes que nos permiten ver más allá de la visión trágica y empezar a pensar en las posibilidades. Normalmente, esto lo dice Eva Kitay, eso pasa por pensar en las dinámicas, en estas redes complejas de apoyo y de cuidado mutuo, en las dinámicas familiares y sociales que podemos ser capaces de lograr entre todas, entre todos, para la vida humana más plena, más justamente más humana y más feliz. Entonces, si la finalidad de la intervención es que las personas sean más felices y más plenas, quizás eso lo podríamos poner en duda. Pero de normal lo que tenemos es un deseo, un anhelo que tiene una, una relación directa con los anhelos del proyecto filosófico moderno, que son estéticos funcionales
productivos, ¿sí? Quizás entonces ahí también pues hay que hacer una reflexión en medio de varios focos rojos, ¿no? Una posible manera de colocar la discusión para empezar a pensar en estos temas en medio de los focos rojos o no tanto, ¿no? Es, o no tan rojos, es considerar pues eh, esta imagen o esta serie de ideas que les coloco acá, ¿no? Mm, si nosotros creemos que la discapacidad no solamente depende de las condiciones individuales de las personas, sino que tiene que ver con el apoyo social, con las relaciones familiares, con las estructuras socioeconómicas y muchas cosas más. Es probable que empecemos a abrirnos también a otras posibilidades para considerar hacia dónde vamos si queremos mejorar la condición de vida de estas personas con discapacidad y los tratamientos médicos disponibles para ellos, incluso la tendencia de las investigaciones respecto a ellos, ¿no? Entonces, recapitulando otra vez, es importante hacer esta revisión que no sea, digamos, tan sesgada, lo menos sesgada posible, y eso se logra con el diálogo con autores de diferentes niveles, épocas y de diferentes tradiciones culturales, ¿no? Analizar qué creencias, qué red de creencias, estructuras mentales, diría Fiona Campbell, están detrás de esto que nosotros pensamos sobre la discapacidad y por lo tanto sobre cómo debería de ser la buena vida humana, la plena vida, la vida de autorrealización o la vida feliz de los seres humanos, ¿no? Esta es una pregunta filosófica que tiene toda una tradición, muchas tradiciones, y que podemos también, pues, traer a cuento en esta otra discusión, que aparentemente nada tenía que ver con la felicidad, pero ya vimos que sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de este diálogo, de este esfuerzo de conocer cómo, pues, podríamos colocarnos en diferentes modelos teóricos y perspectivas para entender la discapacidad, puede salir luces para pensar qué hacemos con la discapacidad. Y si una de las soluciones a las problemáticas que enfrentan las personas que viven con discapacidad eh, viene de la modificación genética y de las posibilidades actuales que tenemos para aplicar estas técnicas a, digamos, seres humanos concretos, pues ahora mismo y en unos años, ¿no? La bioética debe reflexionar sobre qué tipo de soluciones estamos entonces promoviendo para mejorar la vida de las personas con discapacidad, para lograr incluso la vida de algunas personas con discapacidad, una vida plena y significativa, si las soluciones son únicamente médicas, si las soluciones son únicamente tecnológicas, posiblemente nos quedemos cortos dependiendo de qué es lo que entendemos por discapacidad y cuál es nuestra posición al respecto, ¿no? Otra cosa que creo que nos ha faltado decir acá es que los límites negativos que pone la bioética sobre el ensañamiento terapéutico, el tratamiento irrespetuoso que reciben algunas personas con discapacidad, el tratamiento reificante, cosificante de algunas personas, no debe de pasar por alto, ¿no? No debe pasarse por alto. Pero también es importante que hablemos sobre ciertas obligaciones positivas, ciertas obligaciones de cuidado mutuo y ciertas obligaciones que pasan por reflexiones interdisciplinarias o transdisciplinarias, que pasan por la política, por la economía, tal, pero que son de origen parte de la, digamos, de las misiones, ¿no? Que le hemos encomendado a la disciplina que llamamos bioética. Entonces, ¿qué papel juega la modificación genética en todo esto? ¿Qué papel le queremos otorgar? Esto no es una diferencia menor, ¿no? El papel de la modificación genética
en la búsqueda de soluciones para la vida con discapacidad, es algo que tenemos que decidir las personas. No pasa de manera espontánea porque llevamos un curso, una cierta inercia histórica o porque simplemente por el hecho de que las posibilidades técnicas son ya reales, tenemos que aplicarlas. Tenemos que hacer una reflexión muy puntual, que es tarea de la bioética, sobre qué entendemos por enfermedad. Por ejemplo, reflexionar sobre los determinantes sociales de la salud, sobre la pobreza de tiempo en mujeres que no atienden de manera inmediata algunas enfermedades, algunos padecimientos o algunas señales de alerta. Pasa, por ejemplo, en las mujeres que detectan de manera muy tardía el cáncer de mama, ya sea que puedan optar o no por los tratamientos, pero por lo menos tendrían que tener un poco más de atención a su salud probablemente, pero está comprobado, está probado, digamos, eh, pues, con instrumentos científicos bastante buenos que no lo hacen por priorizar las labores de cuidado o por pobreza de tiempo. Esto habría que pensarlo también, ¿no? ¿Qué factores influyen para que las personas desarrollen enfermedades crónicas, subcrónicas o algún tipo de discapacidad? Porque, por ejemplo, en México, y esto tiene que ver con situaciones relativas incluso al que entonces se llamó TLC, Telcan y ahora es el TEMEC, porque las personas en México han empeorado tanto su alimentación y cómo esto se liga con condiciones de diabetes mal cuidada y pues qué factores económicos y de incluso nivel transnacional, ¿no? Están influyendo en estas vidas muy concretas y en la situación familiar que enfrentan, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hay tanta concesión de agua a ciertas refresqueras? ¿Por qué hay un aumento notablemente de los niveles de azúcar de las personas en algunas localidades como Chiapas, al mismo tiempo que disminución de las posibilidades de acceder a los ojos de agua, etcétera, para las comunidades originarias? No es una reflexión menor, de menor importancia y que creo que esto nos invita a pensar en cuerpos interdisciplinarios que piensen sobre las mismas problemáticas y soluciones conjuntas que no pasan necesariamente por las posibilidades tecnológicas para encontrar soluciones buenas a problemas focalizados de ciertos padecimientos, enfermedades y tipos de discapacidad, ¿no? Vuelvo a Chiapas, por ejemplo, solamente para que le echen un ojo a la situación, si pueden, y cómo también está relacionado con esto que nos interesa. Es decir, no todas las soluciones vienen de la aplicación tecnológica y de las posibilidades tecnológicas, y por el hecho de que sean reales y posibles en el corto plazo para nosotros, no significa que tengamos que implementarlas, que sea lo mejor para las personas, que sea lo más respetuoso y que sea lo que las lleve a tener vidas más dignas. Yo por eso acá les puse en esta lámina sencilla que parece que algunos tienen confianza en la tecnología, ¿no? Se confianza en la tecnoutopía, esta idea de que la técnica, ¿no? La ciencia dura nos va a salvar de todo y quizás lo que tendríamos que también valorar, por lo menos de manera respetuosa también, sin tanta asimetría, es que también podemos poner nuestra confianza en la interdependencia, ¿no? Recordando a Kitai, la interdependencia es lo típicamente humano. Estamos diseñados para tener estas altas y bajas, talentos, pero también limitaciones para que entre todos en esta magnífica red de cuidado que estamos llamados a construir, pues podamos no solamente sostenernos de manera solidaria, sino sostenernos a lo largo del tiempo e ir mejorando, mejorando también personalmente, ¿no? Esto no solamente va a pasar por la forma en la que estamos diseñados genéticamente, evidentemente, sino por un crecimiento en
virtudes, un crecimiento en familia, en medio de la sociedad y que depende de factores de lo que típicamente se llama, no, factores epigenéticos, que son el ambiente, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tener, por lo menos, para empezar esta reflexión interesante, me parece, desde la bioética, dos escenarios posibles, ¿no? Si vamos a privilegiar la tecnología y pensar que la persona en el centro, ¿no? La persona en el centro significa que el individuo se considera, digamos, mejor si está bien diseñado genéticamente, como si solo importara eso, al margen de los ambientes, la cultura, la crianza y todo esto que decíamos antes, ¿no? Este es un escenario y entonces, por supuesto que la tecnología nos tiene que salvar, ¿no? Nos tiene que salvar también de la soledad, pero nos tiene que salvar también de las posibilidades que de todas maneras tendremos de desarrollar alguna discapacidad y de padecer alguna discriminación. Y entonces, a ver cómo vamos a hacer, porque eso sí no depende de la tecnología, ¿no? Por el otro lado, si nosotros somos conscientes de la vulnerabilidad, de la interdependencia humana y de que somos familiares o si quieren sociables, la discapacidad, pero también todos los funcionamientos y los logros humanos que imaginemos van a depender de esto, ¿no? De nuestra cultura, de nuestro ambiente, de los modelos de crianza, de la educación, de las estructuras sociales, de estos determinantes sociales de la salud, de las condiciones económicas, de las creencias, ¿no? De las actitudes que tengamos entre nosotros y no del nivel de perfeccionamiento genético individual. Por supuesto que lo que yo he intentado hacer acá es un recorrido rápido, probablemente un poco desordenado, pero les recomiendo que vayan a los textos, que eso siempre ayuda. No hay un texto que yo escribí con Cecilia Gallardo que se llama La perfección de las vidas vulnerables, discapacidad y modificación genética, que pues como pasa cuando uno escribe las ideas, quizás tiene un poco más de orden y les puede dar luces también sobre este tema, que vayan también a los textos de los autores que yo recomiendo, que son Eva Kitay, poco popular, pero muy interesante, Bárbara Arnil, por ejemplo, que es una autora también muy relevante en el tema de la discapacidad, Agustina Palacios, Javier Echeverría, y esto pues puede interesar y quizás abrirnos a diálogos posteriores, más profundos, si me hacen el favor de escucharme alguna otra vez. De antemano, muy agradecida otra vez por la invitación y porque me dieron su tiempo y su escucha atenta en esta oportunidad. Yo les dejo estas ideas para seguir pensando sobre el tema y para no dejar de lado, pues también esta posibilidad de entender de manera profunda quiénes somos las personas para poder seguir pensando en modificación genética y también en discapacidad. Gracias. Gobierno de México.